Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más desde Albanquí. Estamos listos para seguir dialogando con ustedes sobre temas que son de interés nacional y sobre todo que podamos generar opinión y particularmente con la participación de nuestros invitados que evalúan y analizan los temas que son debate a nivel de país. Está conmigo en esta ocasión en Albaquí el doctor Rafael Delgado, es economista, es vicepresidente del Colegio Hondureño de Economistas, es profesor universitario y regularmente muy honrados de que a menudo en el noticiero hoy mismo, primera edición, pueda también compartir sus apreciaciones con nosotros y hoy tenerlo aquí en Albanquillo. Licenciado Delgado, qué gusto saludarle. Igualmente, licenciado Aldo Romero, un gusto estar con usted compartiendo con su audiencia y abordando temas de interés nacional. Quisiera platicar con usted sobre algunos tópicos que son interesantes. Recién el Congreso Nacional aprobó un decreto de emergencia fiscal. El discurso de toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, lo primero que anuncia es: recibimos un país en bancarrota. Fue el primer anuncio que hizo y eso llamó la atención de muchos sectores. ¿Se imaginaron ustedes, antes de que ella hiciera este anuncio o después de que lo hiciera, que la situación del país era así tan crítica, doctor? Bueno, nosotros como economistas y especialmente desde el capítulo noroccidental del Colegio Hondureño de Economistas, emitimos durante los últimos años una serie de comunicados y en ellos planteábamos la situación tal como lo es. Lógicamente, con los insumos que tenemos en nuestras manos, con las cifras que se conocen y están accesibles para todos. Y para nosotros, desde hace muchos años, es evidente que el camino que tomó el país y en especial las finanzas públicas era un camino que nos iba a conducir a situaciones como la que hoy plantea la presidenta de Honduras. Una situación donde el endeudamiento es cada vez mayor, donde ya no podemos sacar más ingresos tributarios de la gente y por ende, ante un dilema tan grave que es o subo los impuestos o me endeudo para encarar los grandes problemas del país. Así que no es ninguna sorpresa para nosotros, licenciado Aldo. Ya lo veníamos señalando y desde hace mucho tiempo, pese a la campaña en el sentido contrario del gobierno y de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, para nosotros ya estaba claro que el rumbo era el equivocado. Y aquí es donde me interesa consultarle, porque días antes, apenas 2 días antes de entregar el gobierno a la administración Hernández, tanto el ministro de Finanzas como otros funcionarios del gabinete económico despiden en cadena nacional diciendo que el país queda en óptimas condiciones económicas. Sí, es algo difícil de digerir, sobre todo para el que le da seguimiento a la situación económica y social del país y también al ciudadano, a los hogares hondureños que no comprenden ese discurso oficial. Yo recuerdo en efecto las campañas de los últimos meses centradas en indicadores de riesgo que daban los analistas de riesgos internacionales. Y bueno, ese indicador para ellos era una señal que todo andaba bien. Sin embargo, lo que ellos presentaban era una cifra que no puede ser entendida como que analice toda la situación del país y sobre todo toda su situación económica y social. Así que hasta el último momento, en efecto, Aldo, los personeros del gobierno insistieron en mandar una señal muy diferente a la que realmente se estaba viviendo. Lo que yo no entiendo es cómo los organismos internacionales de crédito, cómo bancos internacionales le prestaron a un país sobreendeudado
en último año de gobierno, en últimos meses de gobierno y sobre todo en época electoral. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué actúan así los organismos internacionales? ¿O es que no miden ese riesgo los organismos de crédito? Bueno, yo creo que ahí hay varias cosas. En primer lugar, los organismos internacionales, un banco multilateral existe para prestar dinero Mm. y se califica a sus más altos funcionarios por la cantidad de cartera que tienen en su haber. Y por ende siempre va a existir un incentivo, incluso no solamente por parte del gobierno, sino que por parte de los organismos internacionales, de los bancos multilaterales, de prestar dinero a los gobiernos. Y también ahí hay un tema de alianzas, un tema político también, que no hay que indicador que al final decide sobre cuánto se va a prestar y cuánto no se va a prestar a un país. Es decir, los bancos multilaterales también no trabajan en un ambiente de solamente criterios meramente financieros, sino ¿Sí? que también están enmarcados en un contexto político y por ello entonces empiezan a seguir prestando dinero a un gobierno que evidentemente fracasó en su gestión. A sabiendas también de que eso no iba a utilizarse para los fines para los cuales se solicitaba, ¿verdad? Porque mucho de ese dinero fue a clientelismo político. Exactamente. La denuncia llegó hasta los niveles internacionales. Sí. Para nadie en Washington o en Londres o en Alemania, para ningún organismo multilateral era un secreto o no sabían, pueden argumentar que no sabían sobre la situación interna del país, sobre los altos niveles de corrupción, sobre la falta de transparencia y además sobre el proceso electoral que estaba en ciernes en el país y por ende el altísimo riesgo de que los recursos que se estaban prestando no fueran entonces la mejor decisión y que tampoco se iban a invertir en lo más necesario para el país. De tal forma que es una responsabilidad colectiva, licenciado Aldo. Es una responsabilidad tanto del gobierno de la República, que tenía su agenda muy particular, Sí. pero también es responsabilidad de los organismos internacionales que no pudieron evaluar los riesgos políticos, sociales, de seguirle prestando dinero a un gobierno que ya había dado suficientes muestras de su incapacidad. Y con el atenuante de que el nuevo gobierno no puede desconocer deuda, porque si no, se bloquea también financieramente. Es un riesgo país enorme. Exactamente. El gran problema de la actual administración pública que dirige la señora Xiomara Castro es precisamente que estamos en lo más alto de la curva del endeudamiento y que ya no hay espacio para endeudarse, a pesar de las grandes necesidades del país. O sea que desde la política fiscal hay muchos condicionamientos. Con una emergencia fiscal es muy difícil entonces abordar los grandes temas que fueron olvidados en el país. Precisamente porque ya se quemaron los cartuchos en los últimos 12 años. Empezamos un proceso de endeudamiento creciente. Los últimos 2 años con la pandemia y con los huracanes, eso fueron excusas perfectas para seguir incrementando el endeudamiento. Y hoy en día, entonces, endeudados con una situación económica muy crítica, sobre todo los indicadores sociales, y con muy pocos espacios adicionales para poder endeudarse. ¿En qué nivel de endeudamiento consideran ustedes que está el país? Los especialistas recomiendan no endeudar al país más allá del 50% de lo que produce, de su Producto Interno Bruto. ¿En qué nivel estamos o hemos sobrepasado ese nivel? Bueno, mire, uno de los indicadores más claros y que para mí es ya una señal de emergencia es el servicio de la deuda. El servicio de la deuda pública, tanto externa e interna, hoy o para este año 2022, según las proyecciones, van a absorber 52.000 millones de lempiras. Entonces, si usted lo pone eso en relación a los ingresos totales o a los ingresos tributarios, ya se va a dar Sí. cuenta que
son casi la mitad de los ingresos tributarios que nosotros pagamos por medio del impuesto sobre la venta, impuesto sobre la renta, patrimonio vial y todo lo demás. Eso ya corresponde al 50% de los ingresos tributarios. De cada lempira que el hondureño paga 50 ya está. por impuestos, 50 centavos están destinados entonces para el servicio de la deuda en este año. Eso ya me está indicando la difícil situación, lo comprometido que está el presupuesto general de la República y las restricciones que va a tener, pese a un nuevo enfoque, las restricciones que va a tener la política fiscal para abordar toda esa herencia de problemas económicos y sociales que quedan para los próximos años. Entonces, ese es un indicador muy claro, el licenciado Aldo, lo que representa el servicio de la deuda, pagar capital y pagar intereses en relación a los ingresos que tiene el Estado, sobre todo los ingresos tributarios. Y otro gran indicador que podemos traer para mostrar la dimensión de ese endeudamiento es poner la deuda total en relación al Producto Interno Bruto, al valor monetario de todo lo que producimos durante un año en bienes y servicios. Y eso, según las estadísticas, ya llegó al 53%. Uy. Es decir, el endeudamiento total público, interno y externo que tenemos ya corresponde a la mitad de lo que producimos en bienes y servicios cada año. Eso entonces nos muestra alarmas y que estamos en una situación en la que pues, nos esperan obligaciones hoy, dentro de 5 años, dentro de 10 años y quizás hasta dentro de 20 años, si no, nos enrumbamos por otro camino. Estamos con ese foco rojo de permanente alarma. Voy a ir a la pausa, doctor, y regresamos para seguir hablando sobre medidas que se tienen que adoptar ahora con esta emergencia fiscal que tenemos como país, que una de las medidas es volverse a endeudar. Es la única forma de poder cubrir con los compromisos que se tienen. Estamos aquí en Al Banquillo con el doctor Rafael Delgado hablando sobre temas económicos. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en esta sintonía de la edición de Al Banquillo. Con nosotros el doctor Rafael Delgado, economista hondureño de la zona norte del país, vicepresidente del Colegio Hondureño de Economistas. Con la emergencia fiscal aprobada por el Congreso Nacional y después de todo el panorama que usted nos planteó ahí como colchón para entender la situación económica en la que estamos como país. La medida es ir a buscar más endeudamiento. Es decir, no hay de dónde sacar dinero para poder cubrir los compromisos y entonces hay que ir a buscar más endeudamiento. ¿Qué implica esto, doctor? Bueno, yo creo que esa es una de las alternativas, pero hay que acotar los problemas estructurales del presupuesto general de la República antes de irnos al exterior a seguirnos endeudando o antes de ir aquí al mercado nacional, bancario, financiero, a seguir el endeudamiento. Creo que si el gobierno tiene la capacidad y la voluntad realmente de generar un presupuesto de acuerdo a las necesidades y a las circunstancias del país, debería entonces de proceder con una revisión de todas esas partidas presupuestarias que representan gasto superfluo, inversión a sobreprecios. Y si, repito, si hay capacidad y voluntad de hacerlo, hay un colchón muy importante que se puede utilizar, es decir, recursos que se pueden identificar y que se pueden desviar para realmente emprender los proyectos económicos y sociales que impactan en la población más necesitada. De tal forma entonces que yo no vería el camino expedito a tocar las puertas de los organismos internacionales como la única solución. Si realmente tenemos un gobierno de características nuevas, con una intención de abordar los problemas de la corrupción, del despilfarro, hay que empezar por ahí.
pero que eso no sea un argumento para cortar, lógicamente, el gasto social. El gasto social lo necesitamos, pero bien focalizado y bien hecho. ¿Cuáles, por De tal ejemplo, forma, podrían? entonces, mande. ¿Cuáles, por ejemplo, podríamos tocar internamente que nos puedan generar recursos? Bueno, miren, hay un tema que se ha abordado muy superficialmente desde hace muchos años en este país, y ese es lo relacionado con los sobreprecios que paga cualquier institución gubernamental a la hora de adquirir un bien, un servicio y ejecutar una inversión. Okay. Lamentablemente, en todos los presupuestos generales de la República se calcula en base a esos sobreprecios horribles, horrorosos, que van más allá del 100%. Algunas veces nos damos cuenta de esos sobreprecios. El caso de los hospitales móviles Sí. durante la emergencia del COVID-19, el año 2020, por ahí cuando nos dimos cuenta hace 8 años sobre las compras de las ambulancias del Seguro Social, que todas tenían un sobreprecio horrible. Eso solo es la puntita del iceberg. En general, el gobierno compra en todas las entidades gubernamentales a sobreprecios y paga por las inversiones, por un edificio, por una escuela, por todo lo que mande a construir y hacer, paga, repito, sobreprecios, que si los comparamos con una contratación que haga una empresa privada, con otra empresa privada, nos vamos a dar cuenta de las grandes diferencias. Entonces, es un tema realmente profundo y que hay que abordarlo de manera general y transversal por todas las instituciones del gobierno para realmente comprar, consumir, invertir la misma cantidad que hemos estado haciendo, pero con recursos sustancialmente reducidos. Ahí hay un espacio, licenciado Aldo Romero, increíble. Algunos hablan de que se pueden ahorrar 30,000, 40,000, incluso 50,000 millones de lempiras. Si tuviéramos en la dirección de todas las instituciones gubernamentales funcionarios realmente manejando bien los recursos de su cartera ministerial. Y después viene todo el asunto de la corrupción, después viene todo el asunto del personal supernumerario, los estratosféricos salarios de la alta burocracia. Por ahí hay una gran cantidad de filones de los cuales podemos ahorrar para evitar el camino expedito a los organismos internacionales a seguir pidiendo dinero. Y es que sabe bueno, usted lo sabe mejor que yo, porque ustedes lo miden en función del impacto económico. Uno lo ve en función de lo que se va presentando en el día a día informativo. Lo que hemos notado, doctor, es un crecimiento exagerado del gasto público en función de la disminución exagerada también del gasto social. Entonces, si usted invierte más en gasto público que no le representa ningún beneficio y disminuye el gasto social que debería de llegar a generación de ingresos, a generación de empleo, a generación de recursos, tiene lo que hoy tenemos, por ejemplo. Exacto. Entonces, lo poco que se hace en gasto social también está mal ejecutado, porque igualmente caemos en los mismos errores de gastar el dinero innecesariamente comprando vehículos a sobreprecios, alquilando oficinas con sobreprecios, comprando repuestos a sobreprecios, comprando material de oficina a sobreprecios, todo entonces gastando el doble cuando bien pudiéramos gastar la mitad para adquirir lo mismo. Muchas veces perdemos de vista ese tema, pero es muy importante y representa, repito, un filón muy importante, traer eficiencia en toda la gestión gubernamental para reducir entonces no solamente el gasto corriente, sino que el gasto social, que también debe ser focalizado, debe ir a las personas más necesitadas y no un gasto social enfocado en comprar lealtades partidistas, en comprar adeptos que el día o durante la campaña electoral van a estar al lado de los funcionarios públicos. Es darle vuelta a toda la gestión de los fondos públicos. Y nosotros como economistas esperamos
que se inicie ese camino para que no las generaciones del futuro, dentro de 10, 15, 20 años, estén sometidas no a más endeudamiento y tengamos que pagar más altos impuestos. El problema del endeudamiento, licenciado Aldo Romero, es que la gente el día de hoy no percibe esa carga. Lógico, los préstamos se empiezan a pagar en los años y la carga se hace sentir en los años venideros. Por eso entonces hay una falsa percepción que cuando nos endeudamos se solucionan los problemas. Yo creo que hay que endeudarse prudentemente, con hay que responsabilidad. endeudarse cuando se puedan pagar esas deudas y sin comprometer el futuro de las generaciones del mañana. El tema energético también le representa al país un enorme gasto. ¿Podría ir por ahí también la posibilidad de revisión de contratos, personal supernumerario en la ENE, la situación de la recuperación de pérdidas en la ENE? ¿Podría ir por ahí también ese proceso de recuperación financiera, pero con medidas oportunas, con medidas urgentes y no simplemente como ha acontecido en otras ocasiones? Nombra una comisión interventora que lo que va a hacer es normalizar lo que ya está pasando ahí sin aportar mayores beneficios y mayor impacto. La ENE, el problema energético es clave en las finanzas públicas. Si seguimos caminando por donde estamos, por donde vamos, los problemas fiscales y la emergencia fiscal no va a ser solamente del 2022, va a ser para los próximos años. Por lo tanto, también nosotros como economistas estamos esperando y listos a contribuir también a que se genere una verdadera reestructuración de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Por ahí salió como primera medida que le damos la bienvenida al subsidio a la energía eléctrica. Una medida que viene a apoyar a los sectores de bajo consumo de energía eléctrica. Hay algunos problemas en el diseño del subsidio que hay que acotarlos, hay que mejorarlos, pero en general la medida es una medida de emergencia que debe de apoyar a los hogares de bajos ingresos, no solamente no a los hogares de bajo consumo, a los hogares de bajos ingresos. Pero detrás de eso debe venir toda un programa de reestructuración del ENE que resuelva los problemas de la compra de energía eléctrica y volvemos a sobreprecios. Esos contratos onerosos para el Estado, que no son 5, no son 10, son muchos contratos que se han firmado, que han pasado todos esos canales de la burocracia estatal, han cruzado todos esos pasillos de la corrupción, han pasado por empresas de maletín y al final entonces se firman con enormes sobreprecios, con cláusulas donde el gobierno, el Estado de Honduras tiene todos los riesgos y las responsabilidades y el generador tiene solamente oportunidades que aprovechar. Esos contratos deben ser revisados y esa es no podemos hablar de transparencia en la formulación de los precios, podemos hablar de cualquier cosa, pero si no abordamos la problemática de los sobreprecios en los contratos, no vamos a estar haciendo absolutamente nada. Las pérdidas técnicas y no técnicas es otro gran problema que debe de abordar el actual gobierno. El problema de la medición de energía eléctrica y todo el tema del hurto tolerado de energía eléctrica, las inversiones necesarias en la transmisión y en la distribución de la ENE son problemas igualmente que deben de abordarse inmediatamente. Sin ello, no vamos a llegar a un lugar diferente. Vamos a seguir transitando el camino de los últimos 12, 15, 20 años y al final vamos a tener lo que algunos esperan, una institución en el suelo, financieramente terminada, colapsada y sobre la cual van a caer algunos con la intención de comprar a precio de gallo muerto.
a precios de gallo Sí, muerto a precios de lo gallo poco muerto. que queda. Así es. ¿Ya? Déjeme hacer una pausa, vamos a regresar aquí en Al Banquillo, un interesante diálogo sobre la situación económica del país, medidas de urgente atención para recuperar el país en materia financiera, que no será fácil, no es tan rápido, pero que hay que hacerlo. Volvemos aquí en Al Banquillo. De regreso al banquillo con el doctor Rafael Delgado, economista nacional. Hablábamos en el bloque anterior, doctor, de la situación de la emergencia en la que estamos. Y usted así puntualmente me decía, antes de ir a buscar más endeudamiento, podemos tomar medidas urgentes aquí, ¿verdad? Así es, Así así es. es. Ok. Otra de los anuncios que hizo la presidenta Castro en su toma de posesión, al anunciar la emergencia o la bancarrota en la que estaba el país, dijo que había sido una irresponsabilidad dejarle un presupuesto a una nueva administración y que procedería a hacer un respectivo análisis de la situación del país como está, con el equipo económico que le acompaña, para presentar un nuevo proyecto de presupuesto para el 2022. ¿Qué tan probable será esto partiendo del hecho de que ya comenzamos el año fiscal? Yo creo que si hay voluntad y hay capacidad de reformularlo, que ojalá que exista, hay que emprenderlo. Porque no podemos trabajar sobre ese presupuesto de la República que fue construido ya en los últimos días, en los últimos momentos del pasado gobierno. Se hizo de la manera tradicional, ¿verdad? Sin un proceso realmente de socialización entre los sectores más necesitados, entre los sectores que analizan la situación. Es decir, aquí en el país nos hemos acostumbrado a hablar de socialización cuando nos presentan lo que ya está elaborado y solo tenemos el derecho a opinar, nada más, pero las cuestiones siguen su camino. De eso no se trata. El presupuesto general de la República debe de venir desde una situación de cero, elaborar un presupuesto desde cero, no montado sobre el presupuesto anterior. ¿Por qué no? Porque el presupuesto anterior y los presupuestos de los años que le precedieron ya no nos sirven como una herramienta de política pública que aborde de manera efectiva los grandes problemas del país. Entonces sí, como en política, como en economía, todo está en movimiento y debemos de hacer entonces un ejercicio profundo, bien analizado, con la participación de expertos dentro del gobierno, pero también de toda la sociedad civil entendida del asunto, para generar algo más saludable para la economía. Los recursos del Estado son limitados y no nos podemos dar el lujo en medio de una situación de alto endeudamiento, de bajo crecimiento de la producción, de estar despilfarrando el dinero. Seguir con los mismos criterios de que el presupuesto está para comprar favores, para comprar lealtades políticas y no para abordar los problemas allá en la base de la pirámide, allá en el productor que se encuentra en las zonas rurales agrícolas del país. ¿Por dónde debería de comenzar esta reformulación o esta nueva preparación presupuestaria? Tomando en cuenta de que, por ejemplo, usted ve que hay necesidades impactantes en salud, en educación, y usted no encuentra dinero de dónde financiar eso. Sin embargo, tiene presupuestos sumamente altos, como el del Ministerio de la Presidencia, el de las Fuerzas Armadas. Tiene presupuestos muy altos en áreas que tal vez no sean tan prioritarias como las mencionadas. Mire, si usted revisa el presupuesto general de la República de los años anteriores, va a ver las cantidades importantes de miles de millones de lempiras que se concentraban alrededor de una serie de instituciones y entidades controladas por Casa Presidencial. Sí, así es. Dinero que obviamente no estaba invertido y gastado con el mejor criterio económico, sino que con un criterio político. Si usted ve el crecimiento de la partida del Congreso Nacional
Se va a dar cuenta igualmente que está aumentando el presupuesto a 2.000 millones para los diputados, habiendo tantas necesidades. Entonces, por ahí hay todo ese potencial de ahorro del que estuvimos hablando. ¿Y dónde hay que invertirlo? Bueno, la pandemia nos puso sobre la mesa las grandes urgencias del país. Y las grandes urgencias que debe de abordar, se deben abordar desde un Estado responsable. Nos dimos cuenta que teníamos un sistema de educación pública sumamente débil y tenemos ya 2 años en el cual el sistema de educación pública no ha estado funcionando. Ahí hay que empezar entonces a invertir dinero bien invertido. En salud nos dimos cuenta también que no teníamos los hospitales, los medicamentos, los doctores y todo el sistema de salud indicado para una situación de pandemia, y tampoco lo teníamos para una situación de normalidad, entre comillas, ya no digamos para una situación de pandemia. Por ahí vienen entonces surgiendo las señales que nos indican dónde debemos de poner los acentos en el presupuesto general de la República. Pero ya no podemos seguir invirtiendo en ese montón de programitas de casa presidencial. Ya no podemos seguir invirtiendo en sumas considerables en el Congreso Nacional, en defensa, en policía. Se trata entonces de un ejercicio profundo, de muchos sectores, para llegar, de sectores pues, pero conocedores de la realidad, ¿verdad? Y entendidos de lo que sucede, con criterios y sectores legítimos, bien representados en el país, para generar un presupuesto general diferente al que tenemos. Bueno, y usted vio el último informe de Estado-Nación, ubica a Honduras como uno de los países en Centroamérica y en Latinoamérica que más invierte en seguridad y defensa, en contraste con lo que invierte en gasto social. Entonces, son situaciones que hay que analizar, ¿verdad? Medidas que hay que adoptar de manera urgente. Imagínense, estamos invirtiendo grandes cantidades en seguridad, supuestamente para combatir el delito, para combatir el crimen organizado, para combatir el narcotráfico. Y por el otro lado, tenemos instituciones, e incluso la misma policía, permeadas por el crimen. ¿Qué sentido tiene eso? Estar invirtiendo y gastando cada vez más en combate a la delincuencia, y cuando tenemos cada vez más filtración del crimen en las instituciones públicas. Eso es un absurdo que hay que pararlo, y hay que pararlo primero blindando las instituciones públicas de la ilegalidad, y después entonces formular una política con los pies sobre la tierra de cómo combatir el crimen. Sí. Voy a ir a la última pausa y ya regresamos aquí al banquillo junto al doctor Rafael Delgado, evaluando la situación fiscal del país. Vamos a hablar de impuestos en el próximo bloque. Volvemos. Estamos de regreso en Al Banquillo. Un interesante diálogo sostenemos en esta ocasión con el doctor Rafael Delgado. Una de las preocupaciones que tenía la población y que sigue teniendo la población es que cuando hay emergencias fiscales, lo más fácil es cargar a la ciudadanía con más impuestos, y quien más sufre de repente es la gente que dice del sector clase media, media baja, porque es al final la que sostiene esa carga tributaria que algunos han dicho es nefasta, es tenebrosa para la clase media. Sin embargo, esto debe ser una situación de que si se amarra la faja a alguien, que se amarre la faja a todos, ¿verdad? ¿El tema impositivo debe revisarse? Claro, y lo hemos planteado también desde hace varios años. Mire, si usted revisa la estructura de los ingresos tributarios, se va a dar cuenta que recae prácticamente sobre el impuesto sobre la venta. Sí. Y además de eso, sobre el impuesto, el aporte al patrimonio vial, que es el impuesto a las gasolinas. Y después también el impuesto sobre la renta. Es una estructura tributaria entonces que castiga
más al que gana menos, y no está realmente imponiendo más carga como debería ser lo normal a quien más gana. Debería haber una proporción, el principio de la proporcionalidad, Correcto. ¿verdad? Sí. Quien más ingresos tenga realmente tiene que pagar más y quien tenga menos ingresos paga menos. Pero con un impuesto sobre la venta, que es lo que sostiene los ingresos, eh, y que no discrimina por quién gana más y quién gana menos. El pobre y el rico paga el 15%. Entonces ahí viene un tema de justicia tributaria. Yo creo que entonces debemos devolver a que el impuesto sobre la venta sea uno de los impuestos más importantes de donde provengan los ingresos del Estado. Hay que revisar las exoneraciones fiscales. Hubo un festín de exoneraciones fiscales en este país. Se exoneraron algunos con razón porque había algún impacto económico, y por su giro económico, por su impacto en la sociedad. Hay derecho para ello, hay razón para hacerlo. Pero hubo una gran cantidad de exoneraciones fiscales que crecieron al amparo de la campaña electoral, Sí. al amparo de las alianzas políticas del momento. Todo eso debe revisarse, porque no hay razón por la que tengamos sectores muy rentables, de crecimiento en ventas, de incremento en las ganancias, que ad perpetuum estén entonces exoneradas del pago de los principales impuestos, llámese impuesto de sobreventa o impuesto sobre la renta. Entonces, hay que devolverle al país mucho de lo que se llama justicia tributaria, el principio de la proporcionalidad. Quien más gane, quien más ingresos tenga, pues debe de pagar más, porque se supone que hace uso más de los bienes públicos y por ende tiene que pagar indirectamente por ellos. Esos son algunos de los temas, licenciado Aldo, que tenemos pendiente aquí en Honduras y que ningún gobierno ha querido enfrentar, precisamente por lo que dije anteriormente: falta de capacidad, Sí. pero también falta de voluntad política. Eso entonces ha atrasado las reformas tributarias necesarias. Sí, porque de repente se utiliza también como un juego de intereses, ¿verdad? Es decir, me apoyas en esto y te doy esto. Y siempre ha sido así, desafortunadamente. No hay equilibrio, no hay justicia tributaria. Hay Sí. medidas urgentes que se deben de tomar ya, ¿verdad? ¿Cuáles consideraría usted que son esas medidas urgentes que se deben de tomar ya como parte de esta emergencia en la que estamos? Bueno, por parte, por lo menos del gobierno y desde la política fiscal, que es una de las políticas públicas más efectivas, debemos de reestructurar el presupuesto, como lo mencionábamos Ok. anteriormente, siguiendo esas líneas que hemos dicho: reducción del gasto superfluo, reducción de la corrupción, focalizar el gasto social, revisar todos esos gastos corrientes en los altos niveles políticos de las instituciones. Eso debe suceder. Y con ello estaríamos entonces aportando muchísimo para ¿qué? Para redirigir todos los esfuerzos del gobierno hacia la construcción de un sistema de educación pública eficiente, que lleve a todos esos niños y jóvenes que están fuera del sistema escolar, lo cual es una tragedia que no podemos caracterizar por su dimensión, por su gravedad. Entonces tenemos que construir ese sistema público que nuevamente retome todos esos desertores que le llamamos del sistema de educación pública y llevarlos a la clase, claro, con contenidos nuevos, con una infraestructura moderna, adecuada, con agua, con saneamiento, con conexión al internet, con buenos libros y material didáctico, con buenos pupitres. Una tarea que se menciona en 3, 4 oraciones, como lo hice yo anteriormente, pero que implica muchos Es esfuerzos. Y lo titánica. mismo por parte de la salud. Debemos de construir un sistema de salud pública accesible a todo mundo y de calidad para todo mundo. La política entonces fiscal está ante esos dos enormes retos.
Y hay medidas de emergencia, Aldo, que también deben de tomarse. Yo creo que el incremento en el costo de la vida está impactando severamente a amplios sectores de la población. Y por eso entonces la revisión de los subsidios temporales a la energía eléctrica y a las gasolinas es necesario. Mucha gente está padeciendo por eso porque no puede ya movilizarse por los altos costos del transporte. Y no solamente los altos costos del transporte, sino que la preparación de muchos productos requieren de mucha energía a base de combustibles. Son medidas entonces que el gobierno debe tenerlas en la mira, pero no solamente con medidas de emergencia como son los subsidios, que repito deben ser temporales, sino que procediendo a una reestructuración completa de esos sectores para que tengamos en el futuro cercano precios accesibles y productos de calidad para la población hondureña. Así entonces podría delinear alguna de las medidas más urgentes que tenemos para los próximos meses. A nivel de prioridades, sí, estoy cerrando y tengo 2 minutos y medio, 3 minutos que me gustaría tener una valoración suya aplicando a eso. El costo de la vida es enorme, la gente la está pasando mal, la gente lo está sufriendo. Y cómo generamos empleo, cómo incentivamos el empleo, al margen de las posiciones que se tengan con esta ley de empleo temporal, a favor o en contra. Aquí el meollo del asunto es cómo generamos empleo, cómo generamos riqueza. Sí, mire, las consideraciones son las siguientes. Yo creo que antes de empezar con políticas económicas puntuales para abordar los problemas de mediano y largo plazo, nosotros debemos de construir institucionalidad pública, reconstruir el Estado de Derecho. Si no empezamos con eso, de nada va a servir duplicar el presupuesto general de la República. De nada va a servir aumentar el endeudamiento público o lo que sea. Si todo eso lo volcamos sobre una institucionalidad podrida, ineficiente, no vamos a estar construyendo nada. Entonces, el Estado de Derecho, la institucionalidad, el creer en su país y en sus instituciones es la primera medida que debe de abordar el gobierno y que debe de contemplar esfuerzos en el corto, mediano y largo plazo. Sobre esa base se construyen todas las demás políticas públicas, la política fiscal dirigida a restablecer la salud pública, la educación pública, la productividad en el campo, el transporte, las vías de comunicación, etcétera. Entonces yo creo que la gran misión de este gobierno que inició el 27 de enero consiste en eso, devolverle al hondureño la legalidad, la institucionalidad al servicio de la gente, sí, a decentar la administración pública, porque expertos tenemos suficientes, pero lo que están fallando son los incentivos perversos que hay en la institucionalidad pública que desvían los esfuerzos, que tergiversan las políticas públicas y todo entonces, o en gran medida, cae en manos de la corrupción y de la negligencia. Ese es mi mensaje más importante, Aldo. Construyamos nación, construyamos país y eso es entonces mediante el fortalecimiento de la ley, que prevalezca la ley, que prevalezca la legalidad y no el crimen en todos los ámbitos del país. Esto incluye tanto a la política como a los negocios. Si en los negocios no prevalece la ley, tampoco vamos a estar construyendo un país. Mejor cierre no pudimos hacer, de verdad. Mejor cierre no pudimos hacer, mejor conclusión no pudimos hacer. Ha sido de verdad un enorme gusto dialogar con usted, doctor, y permitir que usted comparte estas valoraciones con el público. De verdad ha sido un gusto. Muchísimas gracias, licenciado Aldo Romero. Un gusto y estoy a la expectativa de la siguiente oportunidad. Con gusto, así será. El doctor Rafael Delgado, vicepresidente del capítulo noroccidental del Colegio de Economistas de Honduras, es un reconocido economista del país, catedrático universitario, con nosotros haciendo una evaluación, un análisis, perspectivas, escenarios de la situación de emergencia fiscal que tenemos
en Honduras. Gracias por su sintonía. Nos encontramos en la próxima.